Árabe. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Alderete. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Geraldine. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Iván. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Beltrán. Presente, doctor. Buenas tardes. Bravo. Buenas tardes. Presente, doctor. Cadima. Bueno, Cadima estaba todo bien. Cárdenas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Castillo. Castillo está retirado. Porque. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Condori. Cruz. Roxy. Maisaira. Huanca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jimmy. Jimmy. Domínguez. Presente, doctor. David está ahí. Amílcar. Amílcar. Flores Yucra. Migueli Gómez Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Emil. Carmen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Loida. Loida. Anaí Mamani. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Wilmer. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Alison. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Celina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Martínez Anto. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Jacqueline. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Mica. Elba. Elba. Mena. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya está mejor la voz. Sí, estaba acá. Ramírez. Gisela. Ramírez. Rafa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Solís. Presente, doctor. Buenas tardes. Ahí está. Soto. Torres. Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno. Doctor, buenas tardes. ¿Podría tomarme asistencia? Pérez Ibarra Elba. No hay atrasos, sabe bien que no hay atrasos. Lima chiloide, por favor, doctor. Lo siento, chicos. Tengo que iniciar la clase de una vez. Ya. Habíamos Doctor, acabado. Villarreal, por favor. A ver, por favor, estoy iniciando clases, ya, respeten. Ya. Habíamos quedado en lo que es tratamiento de la GUN, de la PUN, habíamos visto lo que es el tratamiento de un absceso periodontal, habíamos visto las características que tienen estas dos enfermedades. Ahora vamos a ir en las fases de tratamiento. Al entrar a estas fases de tratamiento, estamos entrando al tratamiento no quirúrgico periodontal. Entonces, si yo considero tratamientos periodontales, hay tratamientos que pueden ser tanto mecánicos manuales como pueden ser también quirúrgicos manuales. Y ahorita vamos a entrar a esta parte que son no quirúrgicos, ¿ya? Todo lo que concierne a
tratamientos poco invasivos o casi nada invasivos en la mayoría de los casos, ¿ya? Para empezar, tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de etiotrópica, ¿ya? Con este término etiotrópico. ¿Qué significa etiotrópico? Es un agente o algo que va en contra de un agente causal o en contra de la etiología de la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué sería algo etiotrópico para la placa bacteriana? Puede ser el cepillo dental, puede ser el dentífrico, puede ser el hilo dental. Ahora, algo etiotrópico, por ejemplo, para evitar la gingivitis, la higiene oral, cuidados, ¿no? Ahora, algo etiotrópico, por ejemplo, para la caries, obviamente, evitar el consumo de carbohidratos, o bajar o reducir el consumo de carbohidratos. Entonces, eso significa etiotrópico, que va en contra de ese agente causal, ¿ya? ¿Y por qué vamos a ver esas características? Porque nosotros tenemos que saber que para que nosotros iniciemos un tratamiento tenemos que pasar por ciertos procesos. ¿Y cuáles son esos procesos? Primero yo tengo que analizar el caso. Entonces yo veo esta cavidad oral y digo, ¿no? Hay presencia de placa bacteriana, hay presencia de cálculo, hay recesión gingival y reabsorción ósea, además que hay presencia de restauraciones que están haciendo también de alguna manera algún daño ahí, ¿no? Restauraciones mal realizadas. Entonces yo analizo el caso. Después de analizar el caso, voy a diagnosticar. Doy mi diagnóstico concreto y certero. Si es que estoy dudando, por ejemplo, yo aquí puedo dudar. Puedo decir que es una periodontitis en estadio 4, pero no hay movilidad dentaria, entonces puedo pensar que es una 3. O incluso, por ejemplo, tal vez es una pérdida que yo a simple vista la veo como una pérdida de inserción de 2 milímetros. Pero sin embargo, cuando hago profundidad de sondaje, me profundiza hasta 5 milímetros y es una pérdida de 7 milímetros. Y automáticamente puede pasar a un estadio 4. Pero en ese caso, yo no sé pues hasta dónde está llegando esa bolsa. Entonces, para eso se toman las radiografías, que son los exámenes complementarios, ¿no? O en su caso, si es que estamos bajo los recursos que nos lleva, pues podemos llevar a una tomografía y ver efectivamente hasta dónde se está produciendo esa pérdida de inserción o esa pérdida ósea. ¿Ya? Muy aparte de eso, ahora, una vez que yo tengo mi diagnóstico y he determinado ya a través de los exámenes complementarios y demás, entonces yo voy a analizar el tratamiento que voy a realizar. Si yo no sé el diagnóstico, peor, mucho peor voy a saber qué tratamiento le voy a hacer. No es de decir, tiene una gingivitis marginal y papilar difusa generalizada, doctor. Hecho al capo, ¿no? Diagnósticos. ¿Cuál es tu tratamiento el que vas a hacer? Raspado y alisado radicular, doctor. Ese no es el tratamiento completo. El tratamiento completo conlleva todas las visitas que vamos a tener a cabo. Y ya vimos las visitas que tiene que tener el paciente. No vi eso con ustedes. Vi con cuarto. Pero sí vi las visitas que tiene que llevar el paciente a cabo en cuestión a la GUN y a la PON, ¿no? ¿Cuántas visitas? ¿Qué voy a hacer en cada visita? ¿Por qué se aburren los pacientes ante cada visita? Entonces son características de cada patología que voy a ir viendo ahora y que también tengo que saber diferenciar cuándo voy a tardar más, cuándo voy a tardar menos, cuánto tiempo me va a llevar a cabo, si se va a aburrir mi paciente, qué puedo hacer para que no se aburra mi paciente. Entonces, eso vamos a ir viendo, ¿ya? Para iniciar la fase 1 de tratamiento, siempre vamos a iniciar con lo que es la eliminación de cálculos, ¿no? Tengo que eliminar todo el agente causal de esa gingivitis, de esa periodontitis que está acosando. En este caso yo no veo, por ejemplo, cálculos supra, si se dan cuenta. Solamente se ve cálculo sub, si se dan cuenta aquí.
Y es de hecho que aquí también hay sub, aquí también hay sub, aquí también hay sub y aquí también hay sub, ¿no? Entonces tengo que empezar a eliminar todos esos agentes causales, ¿no? Para posteriormente iniciar ya con la corrección de lo que son restauraciones y obviamente todos los dispositivos protésicos. En estos casos, por ejemplo, yo tengo que valorar si mi paciente efectivamente es apto o candidato para recibir nuevamente una prótesis fija, como en este caso. O si en su caso no lo es, para retirar automáticamente. Miren cómo están esas coronas. Son coronas que están definitivamente, en vez de ayudar, están siendo un nido ahí. ¿Para quién? Para la placa bacteriana. Entonces, por ende, no va a ser un tratamiento que sea bueno para el paciente. Entonces, yo tengo que corregir esto, ver el estado en el que se encuentran los restos radiculares, extraer lo que tenga que extraer, porque al final de cuentas, en vez de dejar, tal vez diga, ah, no, tiene por lo menos la mitad de la raíz todavía insertada en la encía o está dentro del hueso alveolar, pues se puede salvar. Pero más allá de querer salvar esto se va a convertir en un foco infeccioso para que aparezca un absceso, para que se pueda producir otro tipo de lesiones, una lesión de Furca, etc. Entonces yo tengo que valorar y ajustar esto, ¿no? Entonces retiraré, veré cómo está, cuánto de pérdida de inserción hay, si es apto o ya no el paciente para recibir esto, o si en su caso pues tengo que realizar una exodoncia múltiple para realizar ya un tratamiento un poquito más invasivo, ¿no? Que sería colocar implantes y por ende una prótesis bajo implantes. Como dice, ¿no? Corrección de restauraciones. Estas restauraciones, que en algunos casos ustedes ya han realizado restauraciones clases 1, clases 2, han hecho compuestas complejas, y ustedes, al menos yo creo que con la doctora Chile, han debido tener mucho cuidado de qué, de esta separación, que es el espacio interproximal, de respetar ese espacio. Si ustedes no han respetado en este caso, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ser, para empezar, como un nido, como les dije, para que se empiece a producir placa bacteriana, posteriormente cálculo. Pero más allá de eso, va a empezar ¿a qué? A producir reabsorción, a producir recesión ósea y reabsorción gingival. Entonces, sí o sí tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, para eso también, nuevamente, radiografías y revisar, ¿no? Porque en algunos casos podemos meter la sonda y si bien sentir esa grada que estamos viendo aquí, sentimos esa grada, pero tal vez hay solución de continuidad. Yo puedo seguir con mi sonda y hay solución de continuidad. Ah, no, está bien, puedo decir, ¿no? Pero ya viendo en la radiografía, me fijo que hay una super grada aquí y que yo estoy invadiendo toda esta papila y que a la larga, pues esta papila se va a retraer y la vamos a acabar perdiendo. Entonces, todo esto tenemos que ir corrigiendo en la fase 1. Después, tengo que fijarme en las restauraciones, ¿no? De lesiones cariosas. Miren aquí, si bien hay restauraciones, pero debajo de estas restauraciones hay caries todavía. Hay caries en proceso. Y esto también genera retención de alimentos, regeneración de placa, colonización de placa y demás. Y por ende, automáticamente, pues, va a empezar a producir lo que es reabsorción y recesión gingival. Todo esto se tiene que ir corrigiendo, todo esto tenemos que ir corrigiendo, no por el hecho de que aquí arriba, por oclusar, esté bonito, y aquí abajo esté como sea, con rugosidades, mal sellado, mal obturado, con caries por debajo. Yo no puedo dejar, por más que el paciente diga, me gusta, déjelo así, ¿no? Pero nosotros tenemos que aconsejar al paciente hasta el último, señor, esta parte, tarde o temprano, o se va a salir la restauración que le he hecho, o se va a empezar a inflamar su encía, o se puede inflamar todo su cachete por un absceso periodontal, porque recuerden que el periodonto está en contacto con lo que es el conducto pulpar, y aquí tiene tratamientos radiculares, tratamientos de endodoncia, que si llega, por ejemplo, la retención de alimentos y traspasa lo que es
el ligamento periodontal y llega al ápice, pues puede llegar a ser una infección tranquilamente en toda esa región y en vez de ser un absceso dentoalveolar, pues va a ser un absceso periodontal. Entonces, por eso es que tenemos que recomendar de la mejor manera al paciente, para que automáticamente este paciente pues diga, ese doctor me ha salvado mis dientes, en vez de decir, ese doctor me ha tapado y me ha sacado después, o sea, un chiste, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aprender a valorar a cada paciente. Movimientos ortodóncicos, ustedes ya han llevado ortodoncia el año pasado, y si saben que las fuerzas excesivas pues producen reabsorción y resorción ósea y gingival, y estas son las consecuencias de exigir demasiado, ¿no? Algunas veces el paciente, yo quiero que haga rápido, en 6 meses ya quiero tener mi ortodoncia y listo, y estar con mis dientes rectos. Y nosotros le imprimimos mucha fuerza, colocamos arcos de 16, 14, 16, 18, estamos colocando muy prontamente. Y no estamos respetando las fuerzas que puede soportar lo que es una pieza dentaria. Entonces la pieza pues se va a empezar a salir, porque son fuerzas excesivas que estamos utilizando y se va a empezar a ver este tipo de lesiones. En estos casos hay que tener mucho cuidado, muy en cuenta cuánto de fuerza puedo imprimir, por qué tiempo debo imprimir esa fuerza, y eso en ortodoncia ustedes ya lo han llevado, ya lo saben mejor que yo incluso. Entonces tienen que aprender a tratar todo esto. Por ejemplo, si van a tratar un segundito, por favor. Ya. Entonces, continuando con esta parte de la fase de tratamiento, fase 1 del tratamiento periodontal, entonces tenemos que ir viendo todos estos aspectos, todas estas patologías que se pueden presentar. Áreas de impactación de alimentos en los sectores interproximales, ver cómo se impactan los alimentos en estos sectores, ver en estos casos, por ejemplo, cuando un paciente tiene impactación consecutiva de alimentos, esta encía va a empezar a retroceder, va a perder la papila, va a ir reabsorbiéndose y posteriormente pues va a empezar la recesión ósea. Y automáticamente estas piezas pues van a perder toda esa inserción. En este caso, esta pieza va a perder lo que es distal y esta pieza lo que es mesial. ¿Por qué? Solamente porque se impactan aquí los alimentos. Come el paciente, se entra la carne. Come el paciente, se entra el pan. Y para lo peor, el paciente no tiene una higiene que corresponda o que sea buena. Y lo que va a pasar es que ese alimento que se ha quedado aquí se va a fermentar. Y al fermentarse, pues va a ser como una piscina para las bacterias que van a venir y van a empezar a colonizar mucho más rápido esa zona. Y no solamente van a producir la inflamación de esta papila o la reabsorción de esta papila, sino van a empezar a producir caries, van a empezar a producir otros problemas más allá. ¿Ya? Los tratamientos de trauma oclusal, eso también se tiene que manejar. ¿Y qué entran aquí en los tratamientos de trauma oclusal? ¿Qué es lo que normalmente vemos cuando hay traumas oclusales? Vamos a ver lo que es abrasión, vamos a ver lo que es atrición, vamos a ver lo que es afracción, ¿no? Esas son las características, si se dan cuenta, las formas de cuña, los desgastes del cuello. Entonces, esas 3 patologías son presentes dentro de los traumas oclusales. Entonces, yo tengo que también saber, pues, manejar todos estas patologías. Si en su caso tal vez hay una abrasión, tal vez mi paciente está cepillándose con mucha fuerza. Tal vez hay una atrición, mi paciente hace rechinar sus dientes por la noche, o tal vez tiene una fracción, o mi paciente tiene puntos de contactos prematuros que se están dando duro y están haciendo volar el esmalte del cuello de la pieza. Entonces, yo tengo que saber tratar esos traumas oclusales, porque si yo no sé tratar esos traumas, por más que yo rehabilite la encía y la deje así de rosadita, bonita, el trauma va a continuar y esto va a continuar y va a seguir y va a producir la reabsorción natural de la encía. En este caso no es patológico, es una reabsorción natural. ¿Por qué? Porque la encía siente que está habiendo un trauma excesivo y entonces la encía va a empezar a retroceder. Y va a decir, me están haciendo daño, entonces a ver si retrocedo tal vez
calma o pasa, esa es su función, ¿no? Hasta que la pieza empieza a moverse, sale la pieza y dice, ah, ya no hay ese golpeteo, ahora sí puedo volver a mi lugar, y se vuelve a su lugar. Entonces, lo mismo lo que pasa ahí, ¿no? Por eso es que tenemos que aprender a tratar esto, tengo que ver si hay un contacto prematuro, si mi paciente es bruxómano, si mi paciente tal vez incluso hace rechinar sus dientes cuando se enoja, tiene mucho estrés, tengo que aprender, y además de eso tengo que aprender a cómo obturar estos sectores del cuello del diente. Tengo que aprender a obturar con qué material, con qué tipo de material va a aguantar ante ese bruxómano, o qué tipo de material va a aguantar para ese paciente con estrés, o qué tipo de material yo puedo utilizar en ese paciente que se cepilla con mucha fuerza, ¿no? Entonces, tenemos que saber tratar todo eso. Lo que les dije, ¿no? La atrición, ¿no? El desgaste de las caras, en este caso cruzales, y las caras incisales de las piezas. Y bueno, lo que siempre hemos venido manejando desde el año pasado, desde cirugía con ustedes, ¿no? Siempre que hay una pieza dentaria, así como el resto radicular, normalmente es extracción indicada. ¿Por qué? Porque este resto radicular se vuelve un foco infeccioso. Y no solamente se vuelve pues, un foco infeccioso para la parte, por ejemplo, de la pieza dentaria, para el sector apical, no, sino también para el periodonto. En el periodonto me puede hacer barbaridades, me puede producir una destrucción total. Ahora, lo malo es también la pérdida de piezas dentarias prematuras. Miren, aquí hay pérdida de piezas prematuras y, por ende, la mesialización de esta pieza. Y miren lo que ha pasado. Por la mesialización se ha descubierto lo que es la raíz de la pieza. Entonces, automáticamente es una pieza perdida. Obviamente, no a causas periodontales, pero sí por una pérdida de piezas dentarias, ¿no? ¿Ya? Como les dije, para realizar las sesiones de tratamiento, yo tengo que analizar, diagnosticar y dar mi plan de tratamiento. Como les dije, yo tengo que ver a mi paciente como un todo completo, un todo total, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a mi paciente le tengo que decir, tengo que ser sincero y decirle, ¿no? Mire, señor, esta prótesis le está causando daño. O usted bruxa por las noches, tenemos que empezar a utilizar una placa de relajación. O en su caso, tal vez, señor, le han hecho estas restauraciones y estas restauraciones están mal hechas, están dañando a las piezas dentarias. O tiene estos dientes que solamente están como raíz y están alterando lo que es el espacio biológico de las piezas circundantes. Entonces, yo le voy a explicar en ese análisis a mi paciente y le voy a decir, mire, este es su diagnóstico, aquí tiene tal vez una restauración, bueno, una pieza con una obturación y una caries por debajo. Después tiene, por ejemplo, una prótesis y esa prótesis también está mal ajustada y por ende también está produciendo pues la patología gingival y periodontal. Y de ahí le voy a decir, tiene esto más para hacer. Entonces yo le voy a dar el detalle de todo lo que se tiene que hacer al paciente. Y algunas veces los pacientes se acobardan de eso y se acaban yéndose. Porque piensan que todo le vamos a hacer en un solo día y que en un solo día también ellos tienen que cancelar. Porque normalmente un paciente, si no asiste, es uno de dos. O porque el tratamiento lo estamos haciendo muy largo o porque definitivamente estamos cobrando mucho y en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, esos son los dos factores por los que normalmente un paciente deja de asistir. Entonces, para eso yo tengo que explicarle a mi paciente, mire, vamos a empezar a hacer esto, entonces empezaré pues por las restauraciones. Después seguiré por las prótesis, ¿no? Obviamente siempre buscando la salud gingival, ¿no? Y mi plan de tratamiento, ¿con qué voy a empezar? Ya saben, ¿con qué vamos a empezar? Y aquí está, con este empezamos. Con esto. Con la eliminación de cálculos, ¿no? La eliminación y el control de placa, por si acaso, ese control de placa se lo hace ya con la higiene dental, ¿no? Con la higiene dental. Y además, con la profilaxis que yo le voy a realizar, pues el paciente ya estaría apto para que nosotros continuemos con nuestros tratamientos. Ya sea un tratamiento ortodóntico, un tratamiento protésico, un tratamiento operatorio, un tratamiento endodóntico.
Entonces, depende de la salud gingival para que yo prosiga con mis otros tratamientos. Si hay enfermedad gingival y yo quiero realizar, por ejemplo, una obturación en cuello de la pieza, en el tercio cervical, y realizo sin eliminar lo que es el cálculo subgingival que existe en esa pieza, esa gingivitis va a seguir ahí, va a seguir. Y para lo peor, yo cuando quiera pulir se va a manchar de sangre, se va a llenar de sangre y no voy a pulir como corresponde esa restauración. Y a la larga, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa restauración se va a volver porosa, va a empezar a atrapar mayor cantidad de placa, se va a convertir en cálculo y va a empezar a realizar lo que es o a producir la reabsorción, ¿no? Bueno, secuencia de los procedimientos. Ahora vamos a ir viendo la secuencia de los procedimientos en los cuales nosotros tenemos que ir realizando lo que es el raspado, ¿no? Primero, lo que vamos a hacer es el control de placa, lo que les decía, ¿no? Tenemos que hacer este control de placa. Y este control de placa creo que todos los estamos realizando cuando le estamos dando esa pastilla reveladora al paciente. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito más conscientes y decirle al paciente, mira cómo están tus dientes. Le sacamos una foto sin miedo y le mandamos o le mostramos, mira, así están tus dientes. Y el paciente va a decir, oh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están de ese color? Pues nosotros le explicaremos que es por la presencia de placa bacteriana, por la ausencia de cepillado dental y demás cosas. Y el paciente pues me dirá, entonces, ¿cómo voy a empezar a cepillarme ahora? Y ahí viene lo que es la introducción de lo que es el control de placa. Control de placa que pensaba que habían llevado el año pasado, pero no habían llevado. Y me parece muy raro, porque es de cuarto. Entonces, ese control de placa, ahorita vamos a hablar cómo vamos a manejar este control de placa. ¿Ya? Porque aquí entra lo que es técnicas de cepillado dental, uso de cepillos dentales, uso de dentríficos, uso de hilos dentales. Entonces, todo eso entra en el control de placa, ¿ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? Cuando encontramos este tipo de cálculos con placa bacteriana, nosotros tenemos que eliminar todo este agente causal. Yo, una vez que elimine todo esto, esta encía va a volver a su lugar. Va a volver a su lugar y va a sanar. Pero si el paciente se descuida, nuevamente se olvida cepillarse y demás, entonces nuevamente va a aparecer. ¿Ya? Cabe recalcar aquí que, por ejemplo, cuando se realizan estudios, bueno, se han realizado estudios, ¿no? Más antes, donde indican que si una persona, cualquier persona, que se cepille relativamente cada 48 horas, esa placa bacteriana que se está formando va a desaparecer. Pero doctor, ¿no se forma gingivitis hasta ese tiempo, 48 horas, 2 días? La gingivitis se forma entre el día 7 y el día 21 de lo que se ha dejado de cepillar el paciente, cabe recalcar. ¿No? Entonces, si el paciente tiene una higiene relativamente buena, no es la mejor del mundo, no es las 3 veces al día, no es todos los días, pero se cepilla y se cepilla de la manera correcta, entonces este paciente no va a presentar gingivitis. ¿Cuándo va a presentar gingivitis? Y además, ¿por qué ahora se dice, no, que tienes que cepillar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche? Antes de desayunar, después de almuerzo y antes de dormir. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se maneja ese criterio ahora de cepillarse 3 veces al día? Porque lo dice la ADA, no es porque lo dice la Asociación Dental Americana, tampoco es porque lo dice la FDA, no, tampoco es porque lo dice la OMS, no. Si lo dijera la OMS, yo creo que la OMS, en ese caso, tendría que regalar cepillos a todas las personas, ¿no? A todas las personas. Pero en este caso, por ejemplo, lo que normalmente se dice es 3 veces al día. ¿Por qué? Porque sabemos y nos conocemos como personas que yo me voy a comer, pues, una saltinita a media mañana, voy a almorzar, a media tarde me va a dar hambre, le voy a meter una manzanita o le voy a meter un pancito. Antes de dormir, tal vez le dé unas galletas.
Siempre estamos comiendo. Tal vez me estoy aburriendo, me estoy durmiendo en su clase del doctor Zoraide, es muy aburrida. Estoy con mi chupete así para despertar un poquito, meterle azúcar a mi cuerpo, azúcar chico, así que es por eso es que normalmente que se dice que tienes que cepillarte 3 veces al día con ese intervalo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de consumo de carbohidratos es elevada. Una cosa es que yo, por ejemplo, consuma carbohidratos en un tiempo corto, pongamos en 1 hora, me he metido papas fritas, me he metido pastillas, me he metido una torta, en 1 hora. A diferencia que yo haya almorzado, por ejemplo, y ahorita agarre una galleta y coma. ¿Cuántas horas han pasado desde mi almuerzo? A la 1 pongo, 2, 3, 4, 5, 4 horas han pasado y sigo comiendo y no me he cepillado mis dientes después de almuerzo. Ahorita voy a salir de aquí, voy a ir a tomar mi té con pan. El pan sabemos que es masa y rapidito se adhiere a las piezas. Voy a seguir comiendo. Después voy a cenar, qué sé yo, papa frita, pónganle con huevo, listo. Una hamburguesita y listo. Es por eso es que esas frecuencias alternas o alejadas del horario van a hacer que se produzcan más patologías, no solamente en este caso enfermedades periodontales o dentogingivales, sino también enfermedades cariosas. Y además, pues, de las sistémicas, ¿no? Y ahí entran las diabetes, las cardiopatías y demás, por esa irregularidad de alimentos que tenemos. Pero es muy diferente que, por ejemplo, yo trabaje en la mina, ¿no? O yo sea un ingeniero, y me vaya a trabajar y solamente me lleve mi almuerzo. Y me lleve, qué sé yo, una agüita. Y solamente voy a comer en mi hora de almuerzo mi almuerzo. Y yo como mi almuerzo y listo. Y vuelvo de mi trabajo directamente a mi casa en la noche y no he comido más nada. Ceno o tomo mi té o algo y me voy a dormir con cepillándome mis dientes. Y solamente me estoy cepillando en las noches. Ni siquiera me estoy cepillando en la mañana cuando salgo de la casa. Solamente me llevo mi almuerzo. Ese paciente no va a sufrir de caries, no va a sufrir de enfermedades dentogingivales. ¿Por qué? Por esos lapsos largos que tiene de alimentos. Entonces, es muy distinto, si se dan cuenta, un paciente que está todo el tiempo ahí cerca de comida, de alimentos, normalmente las personas que trabajan en tiendas, las personas que tienen, por ejemplo, trabajos muy estresantes en algunos casos, como las secretarias, por ejemplo, o en su caso, tal vez, ¿quiénes más podrían ser? Pero personas que están normalmente sentadas, quietas, sin moverse, en un escritorio. Esas son las personas que normalmente producen enfermedades sistémicas, si se dan cuenta. Es por eso. ¿Por qué? Porque se están aburriendo, se están cansando, agarran una galleta, agarran una pastilla, agarran un masticable. No, son muy pocas las personas que agarran como un caramelo, por ejemplo, una manzana. Muy distinto. Entonces, por eso que todo eso se altera. Todo eso altera. ¿Ya? Una vez que yo sé que ya hay la patología presente, tengo que delimitar, ¿no?, el contorno de las restauraciones o coronas defectuosas. Lo mismo que he dicho hace rato. Tengo que ver hasta dónde está llegando esta restauración, cómo está esta restauración, qué tanto se está sobrepasando. Y para eso mismo voy a utilizar mi sonda. Voy a introducir a nivel del cuello y voy a ver cuántos milímetros de grosor tiene esa corona. O cuántos milímetros de más tienen esas restauraciones. Porque no es lo mismo que yo agarre y lo haga esto, por ejemplo, esta parte de aquí, como una pared recta, ¿verdad? A que yo le dé la forma que corresponde al premolar. Obviamente con su punto de contacto, pero tampoco por evitar ese tipo de retenciones o de restauraciones defectuosas, lo voy a juntar lo más que pueda las restauraciones. No se trata de eso. No se trata de eso, sino se trata de darle continuidad a la pieza dentaria, realmente buscando un punto de contacto. Un punto de contacto, ¿no? Entonces, siempre tienen que ir viendo esto. Y aquellas personas que están trayendo pacientes
con este tipo de patologías donde utilizan coronas, donde utilizan restauraciones y está presente la gingivitis, yo les digo, tienen que hacer cambiar esa prótesis, tienen que hacer cambiar esas restauraciones, porque eso es el causante de la patología. Mientras nosotros no retiremos esto, la patología va a seguir presente y va a empeorar el caso, va a empeorar el cuadro clínico. ¿Ya? Obturaciones de lesiones cariosas en este caso, que aparecen a nivel del cuello o en sectores proximales. Y es muy común esto, si se dan cuenta, es muy común. Lo mismo que esta imagen, ¿no? Lo mismo, son lesiones cariosas proximales que si no se les da una buena continuidad, y muy aparte de la continuidad, no se pule como corresponde, esta obturación, en vez de ayudar, va a perjudicar totalmente la pieza. Va a perjudicar, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que tratar esto y tratar de darle, uno, la solución de continuidad y dos, pulir como si fuera un espejo, como si fuera el espejo en el que ustedes se ven cada mañana cuando se lavan su cara. Tiene que estar así brillando y tiene que ser súper liso. Tiene que resbalar literalmente la sonda. ¿Para qué? Para que yo esté seguro que en esa parte que he obturado no se va a producir porosidad y tampoco va a retener lo que son alimentos. ¿Para qué? Para producir placa bacteriana, posteriormente cálculo y posteriormente incluso otra caries debajo de esa caries que ya tenía. Entonces, todo eso. La reevaluación de los tejidos. Una vez que yo he realizado ya todos mis tratamientos de rehabilitación, le he hecho lo primero, lo que es mi control de placa, mi control de cálculo, y ya le he restaurado todo a mi paciente, le he arreglado esas restauraciones horribles que tenía, le he cambiado la prótesis que tenía por una prótesis mejor adaptada, y ahora tengo que reevaluar esos tejidos, pero yo no voy a reevaluar pues mañana. Si bien en sí es un tejido súper excelente, porque tiene una regeneración terrible, pero yo no lo puedo valorar así. ¿Por qué? Porque la cicatrización de los tejidos periodontales tarda. A los 3 días, recién se va a llegar a reepitelizar. Y posteriormente a eso, recién se va a volver a insertar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo pasa, doctor? ¿Por qué casi una semana tarda solamente en ese procedimiento de regeneración? Porque la encía espera a que no haya más agentes causales para volver a su lugar. Por eso es que cuando ustedes traen pacientes aquí, no solamente tienen que limpiar lo que sus ojitos ven, sino tienen que ir sondeando y viendo si hay cálculo sub o en su caso, si hay bolsas periodontales. Si hay cálculo sub, pues eliminaré. Y si hay bolsa periodontal, pues la trataré antes de querer hacer algo más. Es por eso que se hace todo eso. La cicatrización, como les dije, ¿no? Primero espera lo que es la formación de un nuevo epitelio gingival. Después que se ha formado este nuevo epitelio gingival, se va a insertar, pero se inserta como un epitelio más largo, ¿ya? Ojo. Es un epitelio más largo que se realiza. Entonces, si ha habido un poquito de reabsorción y yo cureteo, desde aquí abajo se va a reinsertar, pero hasta aquí arriba. Entonces, va a ser más largo esa inserción. Entonces, si yo veo, por ejemplo, mis fibras dentogingivales van a ser súper largas. A diferencia que, por ejemplo, las crestoalveolares, que son súper cortitas, ¿no? La inserción que aparece en la primera o segunda semana, por eso les decía, ¿no? La cicatrización tarda tantos días, tantas semanas, ¿no? ¿Cuándo voy a remitir al especialista? Cuando yo tengo que mandarlo al especialista a mi paciente, ¿no? Es todo lo que les hablo, yo les hablo como odontólogo práctico. ¿Cuándo voy a mandarlo al especialista? Uno, cuando la extensión de la enfermedad ya sea demasiado. ¿Cuándo es demasiado, doctor? Cuando, por ejemplo, presente una reabsorción más de 9 milímetros.
una reabsorción a 9 milímetros, donde el paciente quiera salvar esas piezas. No se metan a eso, chicos, ¿por qué? Porque ustedes van a empezar a curetear y la pieza se va a salir con la cureta. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? La longitud radicular. No es lo mismo que mi paciente tenga piezas relativamente con el diámetro normal a que tenga enanismo radicular. Entonces yo voy a delimitar cuánto de longitud de raíz tiene y cuánto de pérdida de inserción tiene. ¿Qué tal si tiene una raíz enana de 5, 7 milímetros y tiene una reabsorción ya de 5 milímetros? Son 2 milímetros que se están agarrando y está bailando la pieza. Y yo no me voy a meter a hacer eso. ¿No? Una hipermovilidad, cuando el movimiento no solamente es mayor a 1 milímetro en sentido anteroposterior y lateral, sino cuando el movimiento, en este caso la movilidad, es excesiva, mayor a 5 milímetros en todos los sentidos. Es decir, la pieza hasta puede rotar y se sale. En esos casos también hay que tratar de derivar, ¿no? Cuando es muy difícil el raspado y alisado, esto sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, en ese tipo de pacientes que tienen enfermedades psicológicas, entonces, en esos casos hay que también tratar de derivar, porque nosotros como odontólogos generales vamos a perder nuestro tiempo queriendo realizar el raspado y alisado en ese paciente que es de cuidado, de sumo cuidado, ¿ya? Ahora, hay que ver también la posibilidad de restaurar. Tal vez es una caries en zona cervical, pero que ya está dentro de encía. Entonces la caries está llegando hasta aquí abajo. Entonces en ese caso yo también tendré que derivarlo al especialista. En este caso lo tendré que derivar no a un periodoncista, lo tendré que derivar a un estético o a un rehabilitador oral, ¿no? La edad del paciente, depende mucho de la edad del paciente también. No es lo mismo que yo atienda a un paciente de 20 años con una periodontitis en estadio 4, a que yo atienda a un paciente de más de 80 años con un estadio 3. Porque recuerden que la regeneración de células varía, cambia, ¿ya? Y por último, la resolución después del raspado y curetaje, ¿no? Si nosotros ya hemos realizado nuestro raspado y curetaje y no hay la resolución que nosotros queríamos o no es lo que esperaba, pues en ese caso tengo que derivar al especialista, ¿ya? Eso sobre todo ¿para qué? Para que puedan manejar criterios en este caso, de referir a un especialista. ¿Ya? El control de placa para el paciente periodontal. Esto va ahí para su defensa. Ahorita vamos a charlar de eso, ¿no? Bueno, hay 3 diapositivas, y más les voy a dar. A ver, ya. Sin una eliminación correcta de la placa bacteriana, es posible que la persona desarrolle gingivitis entre los 7 y 21 días, lo que les decía, ¿no? Si una persona, por ejemplo, no se realiza una higiene oral debidamente por lo menos una vez al día o una vez cada 2 días, pues la gingivitis de hecho va a aparecer. Pero si es una gingivitis producida solamente por placa bacteriana, acuérdense que van a retirar la placa bacteriana y esa encía va a volver a su posición normal, ¿no? Estos son los casos que vamos viendo nosotros y son casos que se van presentando. Y en estos casos, pues, hay que ya meter lo que es el control de placa, nuestros conocimientos de control de placa, ¿ya? Entonces, en estos casos, sí o sí hay que reforzar lo que es la higiene oral, ¿ya? Permítanme un segundo, chicos. Aquí en control de placa entra lo que es instrumental, ¿ya? Se supone que eso tendría que haber llevado el año pasado, pero hoy, preguntando a sus compañeros, me indicaron que no. Ahora, les pregunto, ¿quieren que les dé la parte de instrumental? ¿Sí o no? Pueden escribir al chat si quieren, no hay ningún problema. Bueno, supongo que nadie quiere.
Mejor para mí. Sí, doctor, por favor. Así nos ahorramos. Doctor, enséñanos. Sí, doctor, por favor. Ya. Entonces, a ver. Instrumental. Lo vamos a tratar de hacer rápido, ¿ya? Porque es larguito, es pesadito. Ya. Instrumental en periodo 11, ¿no? Es el tema de cuarto. Entonces voy a dar lo mismo. Ya, para empezar hay una clasificación, ¿no? Que se clasifican en sondas periodontales, curetas periodontales, equipos de ultrasonido, equipos ultrasónicos y en este caso lo que son las cámaras, ¿ya? Vamos a empezar con la clasificación de las sondas. Las sondas, esto creo que ya les expliqué también a ustedes, son 4, ¿no? La Nevers, que me sirve para las lesiones de Furca, la de Williams, la Carolina del Norte y de la OMS, que me sirven para realizar lo que son los periodontogramas, ¿no? ¿Cuál de estas más utilizamos? La Carolina del Norte, ¿no? Esta más que todos, recuerden que el de la OMS es para delimitar ya patologías. A los 3.5, por ejemplo, milímetros, yo ya sé que estoy presente ante una bolsa periodontal. A los 5.5, yo sé que ya estoy presente ante un estadio 3 y 4 de periodontitis. ¿Ya? Es por eso es que tienen esas delimitaciones. Y el de Williams, tiene de 3 a 5, lo mismo, ¿no? De 3, excede los 3 y automáticamente ya estoy ante la presencia de una bolsa. Llego hasta los 5, ya sé que hay una pérdida ósea. Entonces, por eso es que tienen estas divisiones. Pero ¿por qué yo les pido la Carolina? Porque con la Carolina se van a perder menos que esta. Hay algunas personas que están utilizando la de Williams y me están midiendo 3. Y me están diciendo que esto es 5. Y no es 5. Aquí arriba es 5. Mucho cuidado las personas que estén utilizando la sonda de Williams, ¿ya? No se equivoquen. Mientras que la Carolina es más fácil, ¿no? Es 1, 2, 3. El inicio de la mancha oscura, 4. Final de la mancha oscura, 5. 6, 7, 8. Inicio, 9. Final, 10. 11, 12, 13, inicio 14, final 15. Y si se dan cuenta es la sonda más larga que tenemos. Todas llegan a 10, 10.5 o 12. Esas son las sondas que utilizamos en periodo 11, ¿no? Después vienen las sondas de exploración. ¿Para qué voy a utilizar las sondas de exploración? Sobre todo cuando hay cálculos subgingivales. En ese caso, yo voy a detectar que efectivamente hay un cálculo subgingival ahí que no lo estoy pudiendo eliminar con mi cubeta, entonces tendré que trabajar con algo más delgado. Y ahí entran las sondas de exploración que deben ser súper finas y súper afiladas. Ahora, si se acuerdan ustedes la imagen que les mandé al grupo, ahorita lo voy a revisar, les mandé una imagen donde están todas las cubetas. ¿Dónde está? No hay. Yo me acuerdo haberles mandado. Wow. Los que tienen a mano pueden revisarlos. Es esta. ¿Ya? Es esa. Entonces, estas sondas son exclusivas para cada sector. ¿Ya? Estas son las curetas específicas. ¿Ya? Lo que se les pidió en lo que es el instrumental, se les pidió curetas universales. Lamentablemente, no sé si las dentales o las personas en general están confundiendo, no solamente las dentales de aquí de Potosí, sino las dentales de Sucre, de La Paz, están confundiendo la diferencia entre sondas universales y entre sondas específicas. Las de aquí son específicas. ¿Por qué, doctor, son específicas? Porque vienen con códigos. La 1, 2, la 3, 4, la 5, 6, ¿ve? Y en la imagen, lo que les digo, ¿no? La 1, 2, por ejemplo, es para incisivos anteriores y caninos. La 3, 4 es para incisivos anteriores y caninos. La 5, 6 es para lo que son dientes anteriores en general, tanto incisivos y caninos, y para premolares. La 7, 8 es para vestibular y para lingual de posteriores.
La 910 es paralingual y vestibular de molares igual. La 1112 es paramesial de posteriores. La 1314 para distal de posteriores. La 1516 para mesial de posteriores. Y la 1718 para distal posteriores. Ahora vamos a ir entrando un poquito a estas curetas específicas, que son las famosas curetas de Grace, ¿no? No sé, la verdad, para qué se han hecho tanta bola con estos instrumentos, al crear estos instrumentos, porque la verdad que yo no le encuentro una finalidad lógica, ¿no? Si bien obviamente son un poco más prácticos, pero no hacen gran diferencia. Si fuera más ergonómico les diría, sí chicos, cómprense las de Grace, pero no hacen gran diferencia. ¿Cuál es la característica de esta cureta? Que viene en una angulación de 70 grados, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Esta imagen quiero que se la grabe, ¿no? Pero la van a ir viendo constantemente. Cuando es universal, es recta, ¿ya? Y la universal, ¿qué característica tiene? Que tiene filo aquí y tiene filo aquí. Y además que su borde es un poco cortante y agudo también. A diferencia de la Grace, que viene en 70 grados, pero solamente esta parte es filo, esta parte no tiene filo, es romo. Entonces, esa es la característica, ¿no? Y esta es la forma en la que se va a ir empleando según el sector en el que me diga el código, ¿no? Si el código me dice la 5 o 6, entonces yo sé que es para anterior y para premolar. Entonces lo puedo emplear para todo, tanto mesial, distal, vestibular, lingual, palatino, anterior. Pero si ya me dice, por ejemplo, la 17 y 18, yo sé pues, que es para distal posterior. Y solamente puedo utilizar el distal posterior porque esa cureta no va a entrar a otro lado más que sea a posterior, ya distal, ¿no? Y como les dije, las curetas universales son en 90 grados y ambos lados tienen filo. Esa es la ventaja de estas curetas. Como puedo entrar de esta manera, como puedo entrar de esta otra manera para retirar el cálculo. Mientras que las curetas de Grace me tengo que estar fijando si el filo está en esta, no, tengo que dar la vuelta a la cureta y fijar, si este lado es, y recién trabajar. Entonces, no, según mis criterios, ya no explico, yo lo veo más complicado trabajar con curetas de Grace, ¿no? Pero una cureta universal para mí es más sencillo, más práctico, y al menos para ustedes que están empezando a realizar lo que es curetaje gingival, pues acostúmbrense a esta, hasta que le agarren el hilo. Que hay algunos que vienen y se pelean incluso con las curetas, no se están ni pudiendo acomodar, se están doblando, no sé cómo, incluso la cabeza del paciente le están moviendo. Creo que han llevado posiciones del operador concernientes al paciente, pero a nadie, absolutamente a nadie le he visto realizar esas maniobras. Por ejemplo, para ver la arcada, la hemiarcada del lado derecho, pues venirme al lado izquierdo del paciente. A nadie le he visto hacer eso, absolutamente a nadie. Es como si no avanzarían, chicos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo trabajan estas curetas. Para empezar, yo la tengo que dirigir. Si esta es la encía, mi cureta tiene que entrar así, paralela, recta, ¿ya? Entro debajo de la encía, veo la grada donde está el cálculo, hago mi cambio de dirección y empiezo a traccionar. Y tracciono. Y el cálculo va a salir. Entonces, para hacerlo un poquito más visual, aquí está lo que es el cálculo subgingival sobre todo. Entonces yo voy a meter paralelo. ¿Dónde está? Había otra imagen. Paralelo en forma recta primero voy a meter. Después voy a empezar a hacer girar. Hago girar y empiezo a traccionar todo el cálculo que está ahí adentro. Entonces de esa manera voy a empezar a eliminar lo que es a través de mis curetas, tanto universales como de Grace. ¿El mismo trabajo tienen las dos, doctor? Sí, la misma función. Por más que tenga la angulación, la de Grace, tengo que ponerla a 90 grados para bajarla, ¿ya? Para bajarla. Y recién cambio y para realizar la tracción, ¿ya? En ambas va la misma forma de trabajo. Vamos a hablar un poquito de los aparatos ultrasónicos.
el aparato, bueno, en este caso el ultrasonido, que en este caso pues el ultrasonido, ustedes saben por conocimiento general que trabaja a través de vibraciones, ¿no? A través de vibraciones. Y estas vibraciones, ¿de cuánto llega? Llega a ser de entre 20.000 ciclos hasta 40.000 ciclos por minuto. ¿Cómo es eso, doctor? Por ejemplo, tu turbina trabaja a 3.000 revoluciones por minuto, entonces significa que da 3.000 vueltas por minuto. Y esta trabaja con 20.000 rebotes, si se dan cuenta, por eso es que vibra súper suave y suena, ¿no ve? Es por eso que llega a ser de 20.000 hasta 40.000 vibraciones según lo requiriéramos. Pero, ¿con cuánto se trabaja en periodo 11, doctor? Con lo más bajo, con 20.000. No se puede elevar a 40.000, ¿no? Hay algunas personas que piensan que si le meto más esfuerzo, le meto más vibración o le aumento el aire, pues va a sacar más rápido el cálculo. Y la intención, o para que se ha creado este instrumento, no es efectivamente para retirar el cálculo como si fuera pues un bloque de pared que se está cayendo. No. Sino su función de es retirar el cálculo sin dañar la encía y sin dañar el tejido de sostén. Entonces, esas vibraciones no van a generar ningún problema. Pero si yo le exijo a mi ultrasonido y le pongo a full, a los 40.000 ciclos, yo voy a ir con la punta del ultrasonido y voy a empezar a vibrar. Voy a retirar los cálculos, sí, pero al vibrar, no solamente voy a retirar el cálculo, sino voy a retirar prismas de esmalte que están a nivel del cuerpo, con ese golpeteo. Y a partir de ahí puedo producir otra patología que puede ser una caries, un montón de cosas. Por eso es que cuando ustedes tengan un cavitador, un ultrasonido, algún equipo ultrasónico, no lleven parámetros muy altos. Cuando se trabaja con parámetros altos, doctor, cuando, por ejemplo, tú necesitas hacer una odontosección, ¿lo puedo realizar odontosección con ultrasonido? Sí. Puedes realizar odontosección con ultrasonido. ¿Puedes hacer una osteotomía con ultrasonido? Puedes hacer desgaste de hueso con ultrasonido. Te permite, por las vibraciones que realiza. Pero obviamente esto en un voltaje un poquito más elevado. Trabajarás con 35.000, casi llegando al límite de los 40.000, ¿no? Pero recuerda que también trabajar con tu aparato full, pues la vida útil de tu aparato va a reducir dramáticamente o drásticamente, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Es una forma oscilatoria en la cual trabaja a través de vibraciones y va retirando lo que son los cálculos. Recuerden que el cálculo subgingival es más duro que el cálculo supragingival. ¿Y cómo lo reconozco visualmente, doctor? El cálculo subgingival siempre es negro, toda la vida es negro. Y el cálculo supragingival, doctor, siempre es color pardo, amarillento pardo. Esas son las dos características que tiene el cálculo. Entonces, si empieza a salir, tal vez ustedes están haciendo con el ultrasonido y ven que está saliendo algunas cositas negras, es el cálculo subgingival que están retirando. Y el cálculo subgingival, como es un poquito más adherido, más duro, sale normalmente en trocitos, a diferencia que el cálculo supra. El cálculo supra, y ustedes ya han trabajado, sale en bloque, ¿no? ¡Pah! Vuela un bloque gigante, sale. Algunas veces salta hasta la luna, un poquito más. ¿No? Y esta es la forma en la cual trabaja lo que es el ultrasonido, a través de esa vibración. También genera lo que son aerosoles, así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el tema de COVID. Y los equipos de endoscopio. ¿Para qué me sirven los equipos de endoscopio? Los equipos de endoscopio sobre todo me sirven para verificar cómo está el espacio biológico. Es un material genial. En vez que yo me esté agachando así para ver si efectivamente debajo de lo que es el margen gingival hay todavía cálculo subgingival, agarro mi endoscopio, coloco la cámara, es una cámara, y empiezo a ver. Y tiene conexión Wi-Fi. Esa es la ventaja. Entonces, yo tranquilamente, si se dan cuenta, tiene similitud a lo que es el rinofibrolarringoscopio y después lo que son los otros endoscopios, ¿no? Tanto el laringio y el nasal. Es similar, es en forma de lápiz. Lo único malo es el costo. Ahora vamos a ir con el instrumental que la mayoría de ustedes va a utilizar, conmigo al menos, que son el juego de 8.
¿ya? Tenemos estas puntas que son curvadas, las puntas curvadas, que estas sobre todo las vamos a utilizar cuando exista lo que es cálculo subgingival, ¿no? Cuando exista subgingival. Pero ¿para qué más? Para sector interproximal posterior, ¿ya? Para el sector interproximal posterior. No importa si es inicial o distal, indistintamente. ¿Por qué? Porque este trabaja o en derecha y este trabaja en izquierda. Los dos no pueden trabajar en el mismo lado, ¿ya? Este, por ejemplo, si ponemos aquí una arcada, este va a trabajar en vestibular superior y en palatino superior. Y este va a trabajar en vestibular, en vestibular superior izquierdo y en palatino superior derecho. Y este al revés, en palatino superior derecho, o en vestibular palatino superior derecho y en vestibular superior derecho y en palatino superior izquierdo, ¿ya? Por eso es que son dos, uno izquierdo y el otro derecho. Como los elevadores en bandera, igual, ¿ya? Pero cada uno tiene su forma de trabajo. Entonces, esta es la forma en la cual se presentan estas curetas. Por si acaso, ¿cuáles son las partes de la cureta, doctor? Creo que tengo una diapositiva, pero aquí les voy a mostrar. Esta es la parte activa. Esta es la parte activa. Este es el vástago, esta curva. Este es el tallo. Y esto ya es el mango, ¿ya? Entonces son las partes. Esta es la cureta recta. De estas que estamos viendo aquí curvadas, esta es la recta. Y esta la voy a emplear en el sector anterior. Tanto lingual como palatino como vestibular. Entra a trabajar esta, ¿ya? Esta que tiene forma de hoz, la voy a utilizar sobre todo en sector interproximal anterior, ¿ya? No, perdón. Esta, la que es corta, en posterior. Y esta, la que es larga, en anterior. ¿Por qué, doctor? Porque esta es más ancha. Y esta es más delgada. Por eso es que se utiliza esta en anterior y esta en posterior. Ahora veía a algunos de sus compañeros utilizar este instrumento para eliminar cálculo. Estos instrumentos, igual bien, uno izquierdo y otro derecho, no es para realizar el destartraje. No es para realizar el destartraje o el curetaje. Su trabajo de este instrumento es el alisado. Recuerden que cuando nosotros retiramos un cálculo, queda una superficie rugosa, áspera, que facilita la adhesión de bacterias, sí. Entonces yo tengo que alisar esto. ¿Y cómo voy a alisar, doctor? Con este instrumento. Por eso es que es plano, si se dan cuenta. Voy a venir tan planamente y voy a empezar a raspar. ¿Por qué? Porque este tejido de la pieza dentaria está dañado. Por eso es que está poroso. Yo tengo que eliminar y ver que ya no se quede tan rugoso. Y recién voy a terminar mi tratamiento. ¿Ya? Eso es lo que concierne a lo que es instrumental en periodo 11. Ya, entonces, eso entra también a lo que es el control de placa, porque nosotros tenemos que controlar lo que es la placa y el cálculo. Ya, ahora vamos a cosas específicas. No sé si hay dudas o preguntas o consultas respecto a los dos temas que hemos avanzado. Creo que no. Ya, vamos a hablar sobre los temas que tenían que disertar. Ya me voy a venir un ratito a mi lista. ¿Dónde está mi lista? Y los atrasados van a aprovechar para decirme presente. ¿Quiénes son los atrasados? Reaccionen. Doctor, perdón, buenas tardes. No sé si me ha escuchado. Pérez Ibarra Elba. Elba, ya. ¿Listo? Elba, ¿alguien más? Doctor, buenas tardes. De mi doctor. largo. No sé si me ha escuchado. Apellido, Barrenechea Angulo. No te- Vargas Largo, doctor. Estás presente. No te preocupes, madre. Doctor, el mío más, Cruz Isla Cintia. Ya. ¿Quién más? Doctor, buenas Doctor, tardes. Villarreal, Limache, por cuida, favor. doctor. Villarreal está presente. Loida. Tenemos Loida, ¿dónde estás, Limachi? Listo, Loida. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, eso entonces, ¿no? Ya, vamos a hablar sobre su disertación que va a venir la siguiente semana.
Para empezar, nuestro examen va a ser el día lunes, por si acaso. El día martes. Decidan ustedes, el día lunes en la mañana a las 9 de la mañana o el día martes en la tarde a las 5 de la tarde. Martes, doctor. Martes, doctor. Caramba, dos van a decidir por 30 gatos. Bien, ¿no? Qué lindo sería la vida así. No, es lo que no. Martes, doctor. Martes estamos quedando. Martes a las 5 de la tarde nuestro primer parcial. ¿De qué temas? De todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya, de los 3 temas. Hasta instrumental. Instrumental también va a entrar. Pero no va a entrar todo. No va a entrar todo. Va a entrar sobre todo el uso de sondas. Así que mucho cuidado con eso. Después, lo que es Gumpun, absceso, sí va a entrar. Y lo que hemos llevado hoy día, lo que es fase 1 de tratamiento. ¿Ya? Fase 1 de tratamiento. Que ya tenemos que ir dominando para ir realizando los tratamientos más adecuados a nuestros pacientes. Ahora, con respecto a sus disertaciones, como me he dado cuenta que hay algunos temas que he colocado que no habían llevado el año pasado, entonces los estoy retirando porque les dije que son temas o tienen que defender ustedes temas que conozcan, no que vayan a investigar. No, eso para facilitarles un poco. Entonces, el grupo 1, voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Dónde están los grupos de defensa? Los grupos 5 y 9, los grupos 5 y 9 van a dar clasificación, epidemiología y microbiología de las enfermedades periodontales. ¿Ya? Mucho clasificación y epidemiología y microbiología de las enfermedades periodontales. Los temas 2, grupo 2, tema 2. Grupo 3, tema 2, me van a dar lo que es enfermedad gingival, de ustedes se mantiene. De los que son temas 3, también se mantiene, que es enfermedad periodontal. Del grupo 4, se viene aquí ya uno de los cambios, y, a ver, grupo 4, tema 4, y grupo 8, tema 4, me van a dar etiología de las enfermedades periodontales. ¿Ya? Etiología de las enfermedades periodontales. Y en los temas 5, grupo 7 y grupo 10 me van a dar diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. ¿Ya? Y aquí entra lo importante, lo que les dije, higiene oral, y ahí entra lo que es control de placa. Ustedes se van a dar cuenta, si revisan el libro, espero que revisen los libros que les he dicho, se van a dar cuenta que conjuntamente con higiene oral está control de placa, y en control de placa entra lo que hoy día les he dado un poquito, lo que es instrumental. ¿Ya? Entonces, para que ya tengan una idea más clara de lo que hace la periodoncia, porque ahorita están, creo, un poquito divagando con lo que hace periodoncia, están aburridos, me he dado cuenta que están aburridos con la materia, no es tan aburrida, la vamos a hacer interesante de alguna manera, ¿ya? Entonces, eso por favor chicos, aquí lo voy a ir modificando, aquí lo que era control de placa ya no es control de placa, es biología de las enfermedades periodontales. Aquí lo que era patologías periodontales entra diagnóstico y plan de tratamiento. Esos son los que cambian. Aquí entra anatomía periodontal, sí. Entraba biopelícula dental y cálculo dental, también, pero no. Aquí también cambiamos, ¿no? Es clasificación, epidemiología y microbiología de las enfermedades Esos vendrían a ser sus temas, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Ya saben, el día de presentación de su trabajo es hasta el viernes 12. Tienen 10 días a partir de hoy para presentarme sus trabajos. Y sus defensas se mantienen las fechas. Es por eso que la siguiente semana damos nuestro primer parcial. ¿Ok? Preguntas, dudas, consultas.
Álave, Alderete, Presente, doctor. Apasa, Presente, doctor. Iván, Alabe, doctor, perdón, mi micrófono no encendía. Iván, Beltrán, Doctor Beltrán me dijo que se salió casi a mitad de la clase porque tiene examen de cirugía, está arrastrando ella y va a dar examen, doctor. Cabo, Daniela, Karima, no debe ingresar, no se ha aceptado. Anaí, Presente, doctor. Iselda, no hay. Natalie, Presente, doctor. Noel, no ha entrado. Cintia, ahí está. Presente, doctor. Zaira no ha entrado tampoco. Michelle, Presente, doctor. Jimmy está sin micrófono, así que pon sí, contar chess. 1, 2, Doctor, bueno, presente Jimmy. Gabriela, Aquí, doctor. Presente. Amílcar no ha entrado, tampoco Nayeli, Rosángela, Presente, doctor. Camil, Carmen, Presente, doctor. Olga está, Anaí Mamani, Presente, doctor. Wilmer, Doctor, presente. Alison, Presente, doctor. Lina, Presente, doctor. Anto, Presente, doctor. Jacqueline, Presente, doctor. ¿Y ahora qué piensas hacer? Jocelyn, ¡No lo haces! Emma, Presente, doctor. Mena, Presente. apenas, sigue apenas, Yesenia, Ramírez, no ha entrado, Rafa está ahí, Miriam, Presente, doctor. Tania, Ayelen, a ver, Karina, no hay, Wilber, no hay, Madeleine, ¿estás ahí? Doctor, buenas tardes. Estaba presente de toda la clase yo. Karina que estaba ahí, escondida. Ya, Madre está, ¿no? Sí, Madre está. ¿Lisette? Sí, doctor. Presente, doctor. Y ya, las personas que requieran radiografías, chicos, el día de mañana les espero con sus pacientes desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde voy a estar para analizar sus casos y también los puntajes de sus trabajos, ¿ya? Los que tengan pacientes, ya saben, con reabsorción o bolsas periodontales, sí o sí, rayos X. Ahora, si quieren hacer esa carta particularmente en otro lado, lo pueden hacer, ¿ya? Si no es, chicos, tengan una buena tarde. Nos vemos el lunes, normal, clases de teoría. Lo voy a ver si lo hago presencial o si lo hago virtual. Pero el día martes ya estaríamos empezando con lo que es sus parciales. Así que ahí estoy. Cuídense. Doctor, me he tomado asistencia. Sí, te